de los judíos europeos de origen házaro no semita, de la raíz semita de la religión que profesan. No tiene nada que ver. Para ellos los árabes son incivilizados, son bárbaros. Si llegamos aquí los europeos, judíos apestados, perseguidos, masacrados, vamos a imponer el paradigma civilizatorio no de la judeidad, de la cristiandad. El sionismo es una invención de la cristiandad, porque se alimenta de ella y de los conceptos que inventa la cristiandad, ejecutada por judíos házaros. ¿Y a qué se refiere este sionismo? ¿Por qué se llama sionismo? La Organización Sionista Mundial la va a fundar Theodor Herzl con varios simpatizantes europeos de su causa. Y a través de esta organización se van a empezar a impulsar las migraciones de judíos hacia Palestina. Estamos hablando de principios del siglo XX. Es decir, el Estado judío ya se está concibiendo como tal mucho antes del Holocausto, mucho antes. Porque el Holocausto, y esto que voy a decir es horrible, y como judía me duele profundamente, el Holocausto le vino como anillo al dedo a los sionistas para justificar la apropiación ilegal y criminal de un territorio que no les correspondía. ¿Ya ven? Nos están masacrando. Entonces, facilítenos la creación de un Estado y ustedes no se van a volver a ocupar de nosotros, y además les vamos a servir para que los árabes no sigan avanzando. Entonces empiezan a propiciar estas migraciones. ¿Y quién va a financiar gran parte de este proyecto de colonización? Y es muy importante esto que estamos comentando, porque un territorio no lo controlas si no lo pueblas. Necesitas llevar gente. Tú puedes tener el título de propiedad de un terreno, de un espacio físico, y si no tienes presencia física, olvídalo, no lo controlas y a la postre lo pierdes. Entonces, a principios del siglo XX, obviamente Palestina está poblada por árabes de distintas religiones, y a ellos se les identifica y se identifican a sí mismos como palestinos, ¿no? Esto es un juego muy perverso que hacen los sionistas ahora. Si ustedes ven, casi siempre se refieren a los palestinos como árabes, porque así los despojan de su identidad palestina, de habitantes de Palestina. Bueno, ¿quién va a financiar gran parte de estas migraciones? Una de las familias más ricas de Europa, entonces y ahora, la familia Rothschild, que es una familia de origen alemán que tiene ramificaciones en varias partes de Europa, en Francia y en Gran Bretaña. Y es la rama británica la que financia las migraciones de judíos a Palestina. Y ahí se empiezan a establecer colonias de judíos del este de Europa que vienen de una tradición socialista comunista, y son los que van a establecer las primeras granjas colectivas en Palestina, que son los famosos kibbutzim. Los kibbutzim, ahora hay un poquito más de 200 en Israel y ya están muy disminuidos, aunque económicamente siguen aportando, pero entonces fueron la punta de lanza de la ocupación territorial. ¿Quiénes llegan a fundar estos kibbutzim? Pues gente que viene de la clase obrera del este de Europa, no son campesinos. ¿Quiénes los van a enseñar a cultivar la tierra? ¿Quiénes les van a enseñar a sembrar la tierra? Los palestinos. Los musulmanes palestinos fueron los que los enseñaron y los que los ayudaron a sobrevivir en un territorio absolutamente ajeno y hostil para ellos. Pero estas migraciones empiezan a aumentar, primero con compra de tierra, y eso está muy bien, pero luego sin mediar absolutamente ninguna acción de compraventa. ¿Y a partir de cuándo empieza a aumentar esto? A partir de un documento que emite una nación, un país, que no estaba autorizado para hacer lo que hizo, por cierto,
porque para 1917 Palestina es una provincia del Imperio Otomano, el Imperio Turco, pero es justamente en esta época cuando Francia y Gran Bretaña firman un acuerdo secreto, el acuerdo Sykes-Picot, donde se reparten el Imperio Otomano, antes incluso de la caída formal del Imperio Otomano. Se reparten estos territorios y resulta que a Gran Bretaña le toca Palestina. Y se inicia entonces, un poquito tiempo después, lo que se conoce como el periodo del mandato británico en Palestina. Antes de que esto ocurra, los británicos emiten a través de su canciller, Arthur Balfour, la famosa Declaración Balfour. ¿Qué quiere decir esta declaración? Es un parrafito, de hecho aquí tenemos al protagonista, él es Balfour. No sé si se distingue muy bien, está este joven palestino extendiendo la bandera y muy al fondo no se ve, ahorita vamos a pasar una diapositiva donde se ve mejor, la declaración. ¿Qué dice esta declaración? De noviembre de 1917. Su Majestad vería con simpatía el establecimiento de un hogar nacional judío, siempre y cuando no se vulneren los derechos de la población local. Esa es toda la declaración, no hay más. Pues de este documento se cuelgan los sionistas y a partir de ese momento empiezan las migraciones en masa. Lo que necesitamos es poblar el territorio. Y la relación armónica inicial con la que había empezado el establecimiento de kibutzim se va a descomponer muy rápido. Porque los palestinos se dan cuenta que lo que está ocurriendo es un proceso de apropiación ilegal de su territorio. Lo que va a venir después es una serie de agresiones mutuas entre palestinos que se empiezan a organizar por la vía armada y sionistas que se arman y se entrenan con la ayuda de los británicos que ya se establecieron ahí. Gran Bretaña es en gran medida responsable de lo que está pasando ahora, como el resto de Europa. Los sionistas son hijitos de Europa. Y para 1939 ya hay conformados grupos paramilitares de sionistas que enfrentan con toda la fuerza que les da el apoyo tácito de los británicos, más las armas, el entrenamiento y el dinero que sigue llegando de la familia Rothschild, a los palestinos que se defienden como pueden. Se viene la Segunda Guerra Mundial. En toda Europa, no solo en Alemania, se da la matanza sistemática de judíos a través de dos instalaciones, los campos de trabajos forzados, campos de concentración y los campos de exterminio. No son lo mismo. Los campos de concentración eran para aquellas personas que aún podían trabajar, que podían ser útiles al régimen nacionalsocialista alemán, y los campos de exterminio para los que ya no servían para nada. Entonces ahí se iban enfermos mentales, disidentes políticos, personas con problemas de aprendizaje, etc. Entre esas personas, por cierto, la hija menor de Theodor Herzl, Grete, que fue asesinada en un campo de concentración en Auschwitz porque estaba internada en un hospital psiquiátrico. Los tres hijos de Herzl tenían problemas psiquiátricos y la menor la internan, y cuando los alemanes, los nacionalsocialistas toman el poder, la mandan a un campo de concentración y ahí muere. Entonces se da todo esto que los sionistas llaman la Shoah, el Holocausto. ¿Y por qué digo los sionistas? Porque ahí denotan su poco conocimiento del hebreo en ese momento. Shoah es un término que en hebreo quiere decir catástrofe, pero se refiere a una catástrofe de tipo natural. Es mejor usar el término árabe Nakba, que es catástrofe, pero una catástrofe como la que han vivido los palestinos. En vez,
los sobrevivientes de los campos de concentración nunca usaron el término Shoah.